Mi nombre es Alejandro, tengo 46 años, y hace 3 años tomé una decisión que mi esposa consideró el peor error de mi vida. Para ella, ese momento significaba el final de todo lo que habíamos construido. Para mí, aunque todavía no lo sabía, era el comienzo de una nueva etapa. El día que firmé la transferencia de nuestra casa familiar para obtener una antigua fábrica textil que estaba al borde del cierre, Valeria no discutió ni levantó la voz. Simplemente me observó con una mirada llena de decepción y me dijo: «Eres un hombre que nunca sabe cuándo rendirse, Alejandro, y yo no pienso hundirme contigo». Después dejó el anillo de matrimonio sobre la mesa, mientras sus maletas esperaban junto a la puerta. En su mente, yo había elegido un camino equivocado. Ella no buscaba a alguien dispuesto a arriesgarse por un sueño, buscaba la tranquilidad de una vida sin incertidumbres. Y cuando esa seguridad comenzó a desaparecer, sus sentimientos cambiaron. Poco después, la vi marcharse junto al responsable del área legal de una empresa rival. Aquello fue un golpe difícil de aceptar, una situación que cualquiera habría considerado una derrota definitiva. Pero ella no entendió algo importante. Una persona que ya no tiene miedo de perderlo todo, puede empezar de nuevo desde cero. Mientras Valeria disfrutaba de una vida cómoda, construida sobre las oportunidades de otros, yo pasaba noches enteras en una pequeña oficina dentro de la fábrica, analizando cada movimiento y buscando la forma de recuperar lo que parecía perdido. Porque a veces las personas descubren demasiado tarde el verdadero valor de aquello que decidieron abandonar. Si disfrutas de historias donde las decisiones tienen consecuencias y donde las personas aprenden que sus actos siempre dejan huella, acompáñanos en este canal. Aquí encontrarás relatos llenos de cambios inesperados, aprendizajes y momentos que nadie olvida. Durante 15 años fui la persona encargada de construir la estabilidad que terminó convirtiéndose en una prisión para mí. Me levantaba cada día a las 5 de la mañana, trabajaba más de 12 horas en una empresa de consultoría financiera y regresaba a una casa elegante, donde el silencio parecía ocupar cada habitación. Valeria era considerada por muchos como la esposa perfecta. Siempre cuidaba cada detalle de su apariencia, siempre pendiente de la opinión de los demás, y siempre esperando que nuestra vida fuera un poco más grande que el día anterior. Nuestra casa parecía sacada de una revista. 4 habitaciones, un jardín cuidadosamente diseñado y una enorme deuda mensual que poco a poco consumía mi energía. Yo era bueno en mi trabajo. Tenía la capacidad de encontrar oportunidades donde otros solo veían problemas. Podía analizar negocios, detectar riesgos y descubrir posibilidades ocultas. Pero en mi propia relación no veía algo evidente. Valeria no estaba enamorada del hombre que se esforzaba cada día, sino de la comodidad que ese esfuerzo le proporcionaba. Con los años empecé a notar un patrón. Su entusiasmo aparecía cuando comprábamos algo nuevo, cuando planeábamos viajes caros o cuando nuestra imagen frente a los demás mejoraba. Pero cuando hablaba de mi cansancio, de mis sueños personales o de crear algo propio, su actitud cambiaba por completo. Para ella, mi papel era mantener una vida estable y sin preocupaciones. A los 43 años, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Estaba cansado de ayudar a otras personas a alcanzar grandes resultados, mientras yo seguía atrapado en una rutina que no me pertenecía. Fue entonces cuando apareció la oportunidad de comprar una fábrica textil. Para la mayoría era una mala inversión. Las máquinas estaban antiguas, había problemas con proveedores, y los trabajadores estaban cerca de perder la confianza en el proyecto. Pero yo veía algo diferente. Entre los documentos olvidados de la fábrica había una patente relacionada con un nuevo tipo de tejido inteligente. Además, la ubicación del lugar tenía un valor estratégico que muchos habían ignorado. El antiguo dueño quería retirarse y aceptó una propuesta que muchos consideraron demasiado arriesgada. El problema era que yo no tenía suficiente dinero para comprarla, así que puse sobre la mesa el único gran activo que tenía, la escritura de nuestra casa. Recuerdo perfectamente la noche en que se lo expliqué a Valeria. Estábamos sentados en el comedor, rodeados de muebles costosos que, de repente, me parecían menos importantes que nunca. Le expliqué que aquella podía ser nuestra oportunidad para construir algo propio, para dejar de depender de un salario y crear nuestro futuro. Ella ni siquiera quiso escuchar toda la idea. Me miró como si hubiera tomado una decisión absurda. No preguntó por la patente, por los planes de recuperación o por la estrategia del negocio. Su única preocupación era qué pasaría con su estilo de vida si las cosas salían mal.
Desde ese momento, la relación cambió. La casa se llenó de distancia, las conversaciones desaparecieron y comenzaron a ser reemplazadas por silencios incómodos y gestos de desaprobación. Mientras ella pasaba las noches hablando con familiares y amigos sobre mi supuesta obsesión, yo permanecía en la biblioteca, revisando números, estudiando informes y preparando cada paso para salvar la fábrica. Sentía una enorme presión, pero no era miedo. Era la certeza de que prefería luchar por algo importante antes que pasar el resto de mi vida siguiendo un camino que no había elegido. Con el tiempo, Valeria empezó a salir más seguido. Llegaba tarde, cada vez más distante, como si poco a poco estuviera dejando atrás nuestra historia. Entonces comprendí algo. Ella no había decidido marcharse después de la firma de los documentos. En realidad, llevaba tiempo buscando una salida. Estaba esperando encontrar una alternativa más segura antes de que mi apuesta terminara, según ella, en un fracaso. Pero no entendía que la comodidad constante puede apagar cualquier deseo de crecer. Yo estaba dispuesto a trabajar hasta el último minuto, dormir dentro de la fábrica si era necesario y enfrentar cada problema para conseguir algo propio. Valeria no podía imaginar una vida donde la apariencia y el reconocimiento social dejaran de ser importantes. Cada vez que me veía llegar con ropa manchada de trabajo o agotado después de negociar con antiguos socios y acreedores, su distancia aumentaba. Ya no me veía como la persona con quien había construido una vida. Me veía como alguien que estaba poniendo en peligro todo aquello que ella valoraba. Después comenzó a mover dinero de nuestra cuenta conjunta. Al principio eran pequeñas cantidades, pero poco a poco fueron aumentando. Yo observaba los movimientos en los registros bancarios, pero decidí no enfrentarla. Mi atención estaba en otro lugar: reparar la maquinaria, recuperar clientes y encontrar una manera de transformar aquella fábrica olvidada en una empresa rentable. Estaba luchando en dos frentes, uno contra los problemas del mercado y otro contra la persona que años atrás había prometido acompañarme en cualquier circunstancia. El punto definitivo llegó cuando el banco confirmó oficialmente la transferencia de la propiedad. La decisión ya estaba tomada. Ya no tenía una casa lujosa, ahora tenía una fábrica con enormes desafíos por delante. Para Valeria, aquello significaba haber perdido todo. Ella no quería quedarse para ver si mi proyecto podía levantarse, pero todavía no sabía que aquella supuesta caída sería exactamente el momento en que mi verdadera historia comenzaría. Lo que Valeria no entendía era que yo no estaba comprando una fábrica abandonada. Estaba construyendo mi propio camino desde cero, pieza por pieza, aunque para hacerlo tuviera que enfrentar la soledad y los momentos más difíciles. El día que llegaron los camiones de mudanza a la casa, no llegaron para llevarse nuestras pertenencias. Llegaron únicamente para recoger las cosas de ella. Valeria no esperó ni un día después de que la transferencia de la propiedad quedó confirmada. Caminaba por los pasillos con una frialdad sorprendente, separando cada objeto como si aquellos 15 años juntos nunca hubieran significado nada. Señalaba qué muebles se llevaba y cuáles podía dejar atrás para que yo los usara en aquella fábrica que, según ella, no era más que un montón de problemas. Yo permanecía junto a la ventana del salón, observando cómo una vida completa desaparecía frente a mis ojos en apenas unas horas. No dije nada. No hubo discusiones, ni intentos de convencerla, ni escenas desesperadas. El silencio era lo único que todavía me pertenecía. Antes de salir, Valeria se detuvo frente a mí con un elegante abrigo y una expresión de completa seguridad. Parecía convencida de que había ganado. He contratado a un abogado, Alejandro. No solo voy a marcharme, también voy a asegurarme de recibir lo que me corresponde. No permitiré que te quedes con nada después de apostar todo por ese lugar, dijo mientras giraba las llaves de un coche que pronto dejaría de estar a mi alcance. Pero lo que realmente me afectó no fue la separación, fue descubrir hasta dónde había llegado su engaño. Esa misma tarde, mientras intentaba ordenar los pocos documentos que todavía conservaba, recibí un correo de un remitente desconocido. Dentro había fotografías, registros de hoteles y pruebas de algo que nunca imaginé. Valeria llevaba meses manteniendo una relación con Gabriel, el director del departamento legal de una empresa rival. El mismo hombre que había intentado poner obstáculos a mi compra de la fábrica. De repente, todo tenía sentido. Las piezas encajaban una tras otra. Ella conocía mis movimientos financieros, mis planes y mis puntos débiles, porque alguien se estaba encargando de compartir esa información. No solo decidió alejarse cuando las cosas se complicaron, intentó asegurarse de que mi proyecto fracasara antes de tener una oportunidad. Querían verme regresar derrotado, aceptar que había cometido un error y abandonar cualquier intento de construir algo diferente. Mientras ellos hablaban de mí en reuniones privadas y cenas elegantes,
Yo estaba contando cada moneda para mantener funcionando la fábrica y pagar a mis trabajadores. La situación no tardó en hacerse pública. En nuestro antiguo círculo social, mi nombre empezó a convertirse en motivo de comentarios y burlas. Era el hombre que cambió una casa cómoda por una fábrica llena de problemas. Poco después, recibí una notificación judicial. Valeria solicitaba una compensación económica calculada según mis ingresos anteriores, ignorando completamente que ahora mi situación era completamente diferente y que todo mi esfuerzo estaba concentrado en levantar la empresa. Unos días más tarde, apareció en la fábrica acompañada de Gabriel. Él llevaba un traje impecable, que probablemente costaba más que todos los muebles de mi pequeña oficina. Entraron observando el lugar con una mezcla de superioridad y diversión. «Vinimos a ver cómo marcha tu gran proyecto, Alejandro», dijo Gabriel, mientras se acercaba a Valeria con una confianza que dejaba claro que ya no ocultaban nada. Ella miró mis manos llenas de grasa. Yo mismo había pasado horas reparando una de las máquinas para evitar gastos innecesarios. Entonces sonrió con desprecio. «Mírate, realmente terminaste aquí», Gabriel añadió. «Esta fábrica no tiene mucho futuro. Ya estamos preparando acciones legales que podrían detener tus operaciones. Debiste aceptar la propuesta que recibiste antes». En ese instante, algo cambió dentro de mí. No sentí una explosión de rabia. Sentí una calma absoluta. Los observé en silencio. Vi cómo Valeria evitaba mirarme directamente y buscaba refugio en la presencia del hombre que había elegido. Gabriel dejó un documento sobre mi escritorio cubierto de polvo y grasa. Era una oferta para comprar el terreno. La cantidad apenas alcanzaba para cubrir una parte de mis obligaciones y empezar una vida mucho más pequeña. «Es la opción más inteligente», dijo él. «Acepta y termina con esto». Valeria ajustó sus gafas y agregó: «Hazlo por tu propio bien, Alejandro. No todos nacen para dirigir una empresa. Tal vez nunca entendiste la diferencia entre tener una idea y saber convertirla en realidad». Después salieron de la oficina dejando atrás el aroma de un perfume caro y una sensación imposible de olvidar. Me quedé mirando aquel documento durante varios minutos. Esa noche la fábrica estaba completamente apagada. No había calefacción suficiente y el frío recorría cada rincón del edificio. Me senté en el suelo de concreto junto a la máquina que acababa de reparar. Había perdido la casa donde vivía, la posición que tenía, la relación que creía tener y la confianza de muchas personas que antes estaban cerca de mí. Incluso algunos amigos dejaron de responder mis llamadas. Para muchos, yo era alguien que había tomado una decisión equivocada. Pero mientras apoyaba la mano sobre aquella máquina vieja, comprendí algo importante. Ellos pensaban que me habían dejado sin opciones. En realidad, me habían quitado todo aquello que me obligaba a seguir una vida que ya no quería. Ya no tenía que demostrar nada a una persona que solo valoraba los resultados visibles. Ya no tenía que vivir siguiendo expectativas creadas por otros. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente dueño de mis decisiones. Esa noche, rodeado de metal, polvo y silencio, tomé una decisión. No iba a abandonar mi objetivo. No iba a permitir que otros decidieran hasta dónde podía llegar. Usaría todo mi conocimiento, toda mi experiencia y cada oportunidad que apareciera para transformar aquella fábrica olvidada en algo que nadie pudiera ignorar. Valeria esperaba encontrar a un hombre derrotado, pero estaba a punto de descubrir que algunas pérdidas no destruyen a una persona. Algunas pérdidas la obligan a empezar de nuevo. Salir de aquella casa no fue el final de mi historia. Fue el primer paso hacia la construcción de algo que realmente me pertenecía. La reconstrucción no comenzó con grandes inversiones. Comenzó con disciplina. Durante los siguientes 18 meses, mi mundo se redujo a las paredes de aquella fábrica. Dormía en una pequeña habitación improvisada cerca de la zona de producción, y mis días estaban marcados por el sonido constante de las máquinas. Mientras Valeria viajaba y disfrutaba de una vida cómoda junto a Gabriel, yo dedicaba cada hora a encontrar el verdadero valor escondido en aquel lugar. La patente del tejido inteligente no era un simple documento olvidado, era una oportunidad capaz de cambiar completamente el futuro de la empresa. Pero para conseguirlo necesitaba algo más que dinero, necesitaba estrategia. No busqué ayuda en los bancos tradicionales, sabía que Gabriel tenía contactos suficientes para complicar cualquier negociación. Así que decidí buscar a alguien que muchos ya habían descartado. Su nombre era Ricardo. Tenía 70 years and had been an engineer recognized before, de que una gran empresa decidiera reemplazar su experiencia por trabajadores más jóvenes. Pero Ricardo conocía las máquinas, los procesos y los secretos de la industria mejor que casi cualquier persona.
Cuando nos reunimos, ambos entendimos que teníamos algo que el otro necesitaba. Él tenía el conocimiento técnico. Yo tenía la visión financiera y la estrategia para convertir esa fábrica olvidada en una oportunidad real. Juntos comenzamos a construir algo que nadie esperaba. Trabajábamos en completo silencio, manteniendo nuestra actividad lejos de los ojos de quienes podían intentar detenernos. Sabía que, si Valeria o Gabriel descubrían señales de progreso, buscarían cualquier forma de poner obstáculos en nuestro camino. Pero mi estrategia no consistía en atacar de frente. La verdadera ventaja estaba en mover las piezas sin que nadie supiera quién estaba detrás. A través de intermediarios y compañías independientes, comencé a adquirir poco a poco las obligaciones financieras de la empresa de Gabriel. Mientras investigaba su situación, descubrí algo que cambió completamente el panorama. Para mantener el estilo de vida que Valeria esperaba, Gabriel había empezado a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. Había comprometido recursos importantes y acumulado problemas que tarde o temprano iban a salir a la luz. Valeria estaba acostumbrada a una vida llena de comodidades, pero esa imagen de éxito dependía de una estructura mucho más frágil de lo que ella imaginaba. Yo no necesitaba destruirlos, solo tenía que esperar. Mientras ellos seguían celebrando una victoria que no existía, mi fábrica avanzaba en secreto. Después de meses de trabajo, conseguimos desarrollar el tejido inteligente y cerramos un acuerdo importante con una institución que nadie esperaba. Mi abogado, Herrera, se encargó de preparar la siguiente etapa. Era un profesional con años de experiencia en disputas legales y análisis financiero. Cuando le entregué todos los documentos relacionados con la separación de Valeria y las acciones de Gabriel contra mi empresa, revisó cada detalle con una paciencia absoluta. Tranquilo, Alejandro, me dijo mientras organizaba los archivos. Las decisiones importantes no se toman con prisa. Hay momentos en los que esperar es la mejor estrategia. Decidimos no mostrar todas nuestras cartas durante el primer proceso legal. Queríamos que Valeria siguiera creyendo que tenía el control, que pensara que yo había perdido, que me viera como alguien que no tenía nada que ofrecer. El resultado inicial fue exactamente lo que esperaba. Ella salió satisfecha del tribunal, convencida de que había conseguido una victoria. Caminaba junto a Gabriel con una seguridad enorme, hablando de mí como si fuera alguien que había cometido el peor error de su vida. No sabía que, mientras gastaba dinero en cenas exclusivas y lujos innecesarios, la estructura financiera sobre la que estaba construyendo su nueva vida empezaba a cambiar. El momento decisivo llegó cuando terminamos el desarrollo de una nueva fibra ultraligera. Era un avance que podía cambiar nuestra posición dentro del mercado, pero decidí no anunciarlo inmediatamente. La información era demasiado valiosa para mostrarla antes de tiempo. Esperé hasta que Gabriel estuviera en una posición complicada, justo cuando necesitaba demostrar resultados para mantener la confianza de sus socios. Él dependía de un contrato clave para estabilizar su empresa, un contrato que, sin que él lo supiera, ya no estaba fuera de mi alcance. Presentamos una propuesta basada en una tecnología superior y conseguimos adelantarnos en el último momento. La reacción fue exactamente la que esperaba. La preparación de todo aquello no tuvo nada de impulsiva. No actuaba movido por la rabia. Cada decisión estaba basada en análisis y planificación. Estudié los hábitos de Valeria, sus gastos, sus prioridades y su necesidad constante de aparentar una vida perfecta. Ella estaba construyendo su futuro sobre una base que no podía sostenerse. Mientras ellos intentaban mantener una imagen de éxito, yo estaba creando algo mucho más sólido. Mi transformación no fue únicamente empresarial, también cambió mi forma de verme a mí mismo. Comencé a cuidar más mi salud, recuperé confianza y dejé atrás la inseguridad del hombre que había abandonado aquella casa años atrás. Ya no era la persona que dudaba de sus propias decisiones. Ahora tenía claro quién era y hacia dónde iba. Un día recibí una llamada de un antiguo compañero de trabajo. Alejandro, dime que no es verdad. ¿Tú estás detrás del grupo que acaba de adquirir la mayor parte de la deuda de la empresa rival? No respondí. Simplemente terminé la llamada y observé desde la ventana de mi nueva oficina. El lugar que antes parecía imposible estaba ahora lleno de orden, tecnología y personas trabajando en un proyecto que pocos habían imaginado. Todo estaba preparado. Las piezas estaban colocadas. Valeria y Gabriel seguían celebrando una victoria que ya no existía, sin saber que el hombre al que habían subestimado ahora tenía acceso a sus mayores debilidades. El verdadero cambio no llegó cuando ellos perdieron.
Llegó cuando yo dejé de necesitar su aprobación. El momento más importante no ocurrió en una sala escondida ni en una reunión privada. Ocurrió bajo las luces de un gran evento de la industria, precisamente el lugar donde Valeria y Gabriel siempre habían intentado demostrar su importancia. Esa noche aparecí sin aviso, pero ya no era el hombre con ropa de trabajo y las manos marcadas por las reparaciones de la fábrica. Ahora era el representante principal del grupo que había adquirido la empresa de Gabriel. Cuando entré al salón, las conversaciones comenzaron a detenerse poco a poco. Las miradas se dirigieron hacia mí. En una de las mesas principales estaban ellos, disfrutando de la atención y creyendo que todo estaba bajo control. Cuando Gabriel me vio, su expresión cambió rápidamente. Primero fue sorpresa, después apareció una sonrisa incómoda. Se levantó intentando mantener la misma seguridad de siempre. Alejandro, ¿qué haces aquí? Pensé que estos eventos eran para empresarios, no para trabajadores de fábrica, dijo intentando provocar una reacción frente a los demás invitados. Valeria al principio ni siquiera prestó atención. Estaba concentrada en su propia imagen, observándose en la copa que tenía en la mano. Pero cuando finalmente levantó la mirada y me reconoció, su expresión cambió por completo. Me acerqué con tranquilidad. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba demostrar nada. Coloqué una carpeta sobre la mesa, justo delante de ellos. Gabriel, te traje algo que seguramente recordarás durante mucho tiempo. Abrió la carpeta lentamente. Mientras revisaba los documentos, su seguridad empezó a desaparecer. Dentro estaban los informes financieros, los acuerdos legales y los documentos que demostraban que su posición ya no era la misma. Pero había un documento que llamó especialmente su atención: el acuerdo de adquisición. Mi grupo ahora tenía el control de varios activos relacionados con su empresa. La situación que él creía imposible acababa de convertirse en realidad. Valeria se levantó rápidamente intentando recuperar el control de la conversación. Alejandro, esto es absurdo. No puedes hacer algo así. Esto es solamente porque decidiste vengarte cuando terminó nuestra relación. Su voz intentaba sonar firme, pero ya no tenía la misma seguridad de antes. La miré directamente. No se trata de venganza, Valeria. Hablamos de decisiones empresariales. Tú pensaste que yo no tenía capacidad para construir algo grande. Dijiste que era alguien que no sabía lo que hacía. Hoy simplemente estás viendo el resultado de haber subestimado a la persona equivocada. Bueno, el hombre que llamabas fracasado terminó convirtiéndose en la persona que cambió completamente el rumbo de tu vida. En ese momento, 2 representantes legales entraron al salón para entregar la documentación oficial. Gabriel intentó reaccionar. Quiso discutir, explicar la situación y defender su posición, pero los documentos hablaban por sí solos. La cantidad de pruebas era demasiado grande y hasta sus propios abogados, que estaban presentes en el evento, entendieron que aquella situación ya no podía resolverse con simples palabras. El impacto fue inmediato. Las mismas personas que meses atrás hablaban de mí con desprecio, ahora solo podían observar cómo la imagen perfecta de aquella pareja empezaba a desaparecer. Los comentarios ya no eran sobre mi supuesto fracaso. Ahora todos hablaban de cómo una vida construida sobre apariencias podía derrumbarse en cuestión de minutos. La verdadera ironía llegó después. Mientras Gabriel era apartado para responder por sus problemas financieros y las irregularidades descubiertas, me acerqué a Valeria. Ella permanecía sola en medio del salón. La seguridad que siempre mostraba había desaparecido. Ya no quedaba rastro de aquella persona que estaba convencida de haber tomado la mejor decisión. Le recordé aquella noche en la que arrojó el anillo sobre la mesa y me hizo sentir que había perdido todo. Me preguntaste qué haría cuando ya no tuviera la casa, cuando ya no tuviera la vida que conocíamos. Pero ahora la situación es diferente. Ahora eres tú quien tiene que descubrir qué hacer cuando aquello que parecía seguro desaparece. Ella intentó responder. Quizás quería explicar sus decisiones. Quizás buscaba una forma de recuperar algo del pasado, pero ya no había nada que discutir. Valeria, no necesitas agradecerme nada. Solo toma esto como la consecuencia de los años en los que confundiste estabilidad con verdadero valor. Me alejé del salón sin mirar atrás. Las cámaras captaron cada momento, pero esta vez no era la historia de un hombre derrotado. Era la historia de alguien que había logrado levantarse cuando todos esperaban verlo rendirse. No sentí una felicidad exagerada, sentí algo mucho más tranquilo, una sensación de haber cerrado una etapa. Había recuperado algo más importante que el dinero, había recuperado la confianza en mí mismo. La fábrica que todos consideraban un error ya no era un lugar abandonado, se había convertido en la base de una empresa que crecía cada día más. Esa misma noche, mientras regresaba a mi oficina, vi las noticias. La empresa de Gabriel estaba atravesando una crisis definitiva.
El hombre que Valeria había elegido porque parecía representar seguridad terminó demostrando que aquella imagen era mucho más frágil de lo que parecía. No fue una cuestión de suerte, tampoco fue un simple golpe del destino. Las consecuencias llegaron porque las decisiones tienen resultados. Ellos creyeron que podían destruir mi proyecto antes de que comenzara, pero olvidaron algo importante. La persona que aprende a reconstruirse desde cero puede volverse mucho más fuerte que alguien que nunca perdió nada. 3 años después de aquella noche, mi vida era completamente diferente. Ahora dirigía un grupo empresarial especializado en nuevos materiales y tecnología avanzada, pero lo más importante no estaba en los números. Estaba en la tranquilidad de saber que había seguido mi propio camino sin abandonar mis principios. Gabriel terminó enfrentando las consecuencias legales de sus decisiones. Perdió la posición que había construido durante años y tuvo que empezar una nueva etapa lejos de la imagen que tanto cuidaba. Valeria intentó acercarse tiempo después. Me envió mensajes recordando momentos del pasado, hablando de errores, confusión y decisiones tomadas bajo presión, pero ya no había nada que decir. No respondí. No porque sintiera odio, sino porque algunas historias simplemente llegan a su final. La última información que tuve sobre ella era muy diferente a la vida que una vez defendía con tanto orgullo. Ya no estaba rodeada de lujos ni de apariencias. Su realidad era mucho más sencilla, muy lejos de aquello que durante años consideró imprescindible. Mientras tanto, la persona que ella consideró incapaz de conseguir algo importante ahora estaba detrás de un proyecto que daba trabajo a cientos de personas. Con el tiempo entendí algo. El verdadero éxito no consiste en demostrarle algo a quienes dudaron de ti. Consiste en convertirte en alguien de quien tú mismo puedas sentir orgullo. No necesité enfrentarme a ellos con gritos. No necesité actuar de la misma manera que ellos. Solo tuve que trabajar, aprender y mantenerme firme mientras sus propias decisiones mostraban sus consecuencias. La antigua casa donde vivimos durante años desapareció con el tiempo. En su lugar surgió un nuevo edificio. Nada físico quedó de aquella etapa, y quizás era mejor así. A veces, cuando camino por los pasillos de mi fábrica actual, todavía paso cerca de la vieja zona donde una vez dormí, cuando parecía que todo estaba perdido. Observo esas paredes, y recuerdo al hombre que estaba allí, sin dinero, sin apoyo, y sin saber qué ocurriría después. Ese recuerdo sigue siendo una de mis mayores motivaciones, porque fue en ese momento cuando entendí que perderlo todo también puede convertirse en una oportunidad. La traición de Valeria terminó siendo, sin que ella lo imaginara, el punto de cambio más importante de mi vida. Me obligó a dejar de esperar que otros reconocieran mi valor y comenzar a construir mi propio futuro. No guardo rencor. El resentimiento consume tiempo que prefiero dedicar a crear nuevas oportunidades. Lo único que siento es distancia. Ellos eligieron el camino de las apariencias, la comodidad inmediata y las decisiones fáciles. Yo elegí el esfuerzo, la paciencia y la confianza en mi propia visión. Y con el paso de los años, la diferencia entre ambos caminos quedó clara. Porque a veces la mejor respuesta no es buscar una revancha. La mejor respuesta es construir una vida tan diferente que el pasado deje de tener poder sobre ti. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las decisiones, las pérdidas y las segundas oportunidades, comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer más historias donde las personas enfrentan momentos difíciles y encuentran una nueva dirección, acompáñanos en los próximos relatos.